tardes. Comienza la emisión de mediodía del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. A usted, por favor, que nos acompañe durante la siguiente hora de informaciones para que conozca lo que es noticia en Cuba y el resto del mundo. Buenas tardes, Froilán. Buenas tardes, Memphis. Es viernes 1 de octubre, finalmente viernes. Y como de costumbre, les invitamos a compartir con nosotros nuestros titulares. Llama Díaz-Canel a fortalecer y perfeccionar el trabajo de los órganos locales del Poder Popular. Desmiente Cuba supuesto ofrecimiento de ayuda del gobierno de Estados Unidos para enfrentar la COVID-19. Envían mensaje de felicitación por el aniversario 72 de la fundación de la Nueva China. A fortalecer y perfeccionar el trabajo de los órganos locales del Poder Popular llamó el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante un intercambio con los presidentes de las asambleas municipales de todo el país. Defender el poder popular es defender la sostenibilidad y la viabilidad del socialismo en Cuba. Así lo aseguró este jueves el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante un intercambio mediante videoconferencia con los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular. En Cuba se trabaja con la unidad de poderes a través de órganos que tienen funciones diferentes. Porque el concepto de poder que se usa en Cuba, en la Revolución Cubana, es el concepto de poder popular, que está subordinado o se construye ¿con qué? En el concepto de soberanía popular. ¿Y cuándo hay soberanía popular? Cuando, como dice uno de los artículos de nuestra Constitución, todo está en función de ¿quién? Del soberano. ¿Y quién es el soberano? El pueblo. Durante más de una hora, el mandatario compartió criterios y enseñanzas con los participantes en la reunión que encabezó el titular del Parlamento cubano, Esteban Lazo Hernández, desde el Capitolio Nacional, y en la que participaron además el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central, Roberto Morales Ojeda. En su intervención, Miguel Díaz-Canel abordó con profundidad la compleja situación que hoy vive el país, agravada por la pandemia de COVID-19, el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y la campaña mediática con que se intenta destruir a la revolución. Se refirió a cuáles deben ser las prioridades del trabajo del Poder Popular para enfrentar este difícil momento. Entre ellas, señaló la necesidad de perfeccionar las relaciones gobierno-pueblo, fortalecer el papel de las instituciones, mejorar los mecanismos de atención a la población y potenciar el trabajo social en las comunidades. En las comunidades vive la base social de la revolución. Viven las familias que surgieron de las familias que antes de la revolución eran una mayoría desposeída y que la revolución les dio dignidad. Pero esta base social no la podemos olvidar. Y en esa base social hay mucha gente que están viviendo hoy mal. Y tenemos que transformar esa realidad. Sin ser idealistas, todo no lo podemos resolver de golpe, porque son muchos los problemas. Pero con un buen ejercicio democrático, participativo, inclusivo, de trabajo, bajo ese concepto que tenemos que es único de la Revolución Cubana, que es el concepto de poder popular, nosotros podemos ir definiendo con la participación del pueblo las prioridades, qué atendemos primero y qué atendemos después. Y vamos marchando, y como yo siempre he dicho, todos los días le arrancamos un pedacito de los problemas y no nos detenemos. Señaló que la participación popular deviene elemento esencial en el accionar de los órganos de poder representativo. Que el concepto de poder popular plantea como elemento imprescindible de legitimización del gobierno la participación del pueblo. No es un favor que le estamos haciendo al pueblo, al contrario. Cuando no lo hacemos así, estamos violando la soberanía. Entonces, por eso es importante entender esto para articular y promover en los espacios municipales y comunitarios las formas participativas para satisfacer la necesidad de los ciudadanos. Particular atención dedicó el presidente a la importancia del trabajo del Poder Popular en los municipios. ¿Y quién es el máximo órgano del Estado y del gobierno en un municipio? La Asamblea Municipal del Poder Popular. Por eso ustedes son tan importantes y por eso nos interesaba tanto esta reunión con ustedes. Porque además ustedes están en el escenario fundamental, en los ámbitos fundamentales.
en donde de verdad se desarrollan los procesos de manera práctica de nuestra sociedad, que son en la comunidad, en el barrio, en el municipio. Las palabras del primer secretario del partido dieron paso al debate. Las experiencias del trabajo desplegado en municipios de varias provincias ratificaron la pertinencia de los conceptos expresados. Ha sido indiscutiblemente una tesis a implementar en cada uno de los territorios, porque nos ha llevado o nos ha dotado de herramientas que pueden ser en un momento determinado y serán el sistema que tenemos que implementar a partir de que sacamos de este encuentro. En el enfrentamiento a la COVID yo creo que quedó demostrada la valía del trabajo del sistema del Poder Popular, principalmente el trabajo del delegado, sobre todo como líder comunitario, que nos permitió en cada una de nuestras circunscripciones poder aglutinar a todos los factores en función de contrarrestar el efecto negativo de la pandemia. Tenemos que apostar a que el delegado no sea solo el representante del pueblo por constituir el líder natural que es de su demarcación donde fue elegido, sino también que el delegado del Poder Popular sea un líder por el conocimiento y la preparación, y es responsabilidad en primer lugar de las direcciones de la Asamblea acompañar al delegado en ese sentido. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, insistió en la necesidad de reflexionar sobre las ideas presentadas por el mandatario y llevarlas a la práctica para así enriquecer este sistema de gobierno muy propio de nuestra revolución y que por estos días cumple ya 45 años. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, desmintió hoy en Twitter un supuesto ofrecimiento de ayuda del gobierno de Estados Unidos para enfrentar la COVID-19 y afirmó que en cambio sí fortalecieron el cerco económico. En su cuenta oficial, el jefe de Estado sostuvo que lo único que la administración norteamericana prometió y cumplió con relación a Cuba en tiempos de pandemia fue el recrudecimiento oportunista del bloqueo. La víspera, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla aseguró que Washington no había brindado vacunas ni otros recursos para contrarrestar la pandemia a la mayor de las Antillas. Por el contrario, se dedicó a obstaculizar la compra de insumos para el programa de vacunación y la producción nacional de medicamentos. El jefe de la diplomacia cubana recordó que el presidente estadounidense Joseph Biden prometió revisar las 243 medidas aplicadas por su antecesor y no ha hecho nada. Tampoco incluyó a Cuba entre los estados a los que levantaron las medidas unilaterales que limitaban su capacidad para enfrentar la COVID-19. En la Casa de la Amistad tuvo lugar el acto de formalización de la entrega de donativos de insumos médicos gestionados por la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba. Los donativos incluyen medios de protección, jeringuillas, mascarillas, máscaras quirúrgicas, test rápidos, antibióticos, bolsas para diálisis, sondas, alimentos, equipos para venóclisis y otros insumos médicos. Están destinados a centros asistenciales para ayudar en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. Los cargamentos proceden de Chile, Panamá, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Haití, Jamaica, Uruguay y Guyana. Durante la pandemia, la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba ha coordinado la campaña de recaudación y participa en las asociaciones de amistad, grupos de solidaridad y cubanos residentes en esos países de Latinoamérica y el Caribe. Al acto de entrega simbólica asistieron representantes de los Ministerios de Salud Pública y Comercio Exterior, así como del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. El mes de octubre ha comenzado con la noticia de una disminución de casos positivos a la COVID-19, aunque no por ello debemos confiarnos. Las medidas de prevención continúan y el trabajo constante de todo el sector de la salud también continúa. Hoy se reportaron 5.049 casos positivos y se dieron a conocer, como es habitual, en el espacio donde el doctor Francisco Durán García actualiza a toda nuestra población. Cuba amanece hoy con 50 fallecidos por la COVID-19. Las cifras disminuyen, pero mientras haya un fallecido por este virus, la prevención, detención y atención de cada caso continúa. Se procesaron 47.131 muestras. Para los que dicen que estamos disminuyendo los casos porque disminuimos las muestras,
Este es un ejemplo de que de todas formas se procesan un número importante de muestras, 47.131, lo cual permitió identificar, diagnosticar 5.049 personas con la COVID-19. Estamos hablando de 46 más que los que informamos en el día de ayer o que los que se diagnosticaron en el día de ayer, y una positividad similar o igual a la del día de ayer, de un 10,7%. En esta última semana, los casos positivos diagnosticados han ido disminuyendo. Desde hace 6 días se viene disminuyendo el número de casos, realmente hay una disminución, independientemente de que hoy estemos hablando de 33 casos autóctonos más que los que se diagnosticaron el día anterior. Pinar del Río sigue punteando entre las provincias con más casos positivos del país. Al analizar los grupos de edades, siguen siendo mayores los casos diagnosticados en menores de 20 años. Todavía los menores de 20 años, sin que logremos una reducción por lo menos por debajo de 1.000, en el día de ayer 1.015, y de ellos con 18 años y menos 959. Aquí se va logrando algo. También indiscutiblemente el efecto, aunque todavía es muy precoz, de la vacunación de estos grupos de edades puede estar influyendo. Reitero, muy precoz porque estamos hablando de primeras dosis que todavía no hace un efecto. Primer día del mes de octubre, con él las cifras disminuyen y la esperanza de que gracias al trabajo constante del personal médico, la vacunación y la atención primaria, sigan esas cifras descendiendo. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más adelante en esta emisión conocerán sobre el empleo de la innovación agroalimentaria que se implementa en la miniindustria Ceballos 1 de Ciego de Ávila para diversificar las producciones del mercado internacional. Cuba envió un mensaje de felicitación con motivo del aniversario 72 de la fundación de la Nueva China y ratificó la voluntad de fortalecer el diálogo político y la cooperación con esa nación. En la carta del viceministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver Portal, al embajador de Beijing en La Habana, Ma Hui, reiteró el compromiso de trabajar en defensa del multilateralismo, los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. En la misiva, el diplomático cubano calificó al establecimiento de la Nueva China como un hecho trascendental en la historia de la humanidad. Asimismo, rememoró los 61 años de relaciones diplomáticas entre Cuba y el gigante asiático. El viceministro cubano señaló que los vínculos entre ambos países han alcanzado su plena madurez, acompañados por consensos de los máximos dirigentes de los dos territorios, y añadió que la nación socialista constituye un factor de equilibrio y de salvaguarda de la paz mundial, al tiempo que reafirmó el invariable apoyo al principio de una sola China. Buenas tardes, revisemos qué acontece en el panorama mundial. Comenzamos en América Latina, pues este viernes entró en vigencia en Venezuela una nueva expresión monetaria que suprime 6 ceros a la moneda nacional y dará paso al bolívar digital, de acuerdo con el Banco Central del país suramericano BCV. El BCV indicó en un comunicado que la introducción del bolívar digital no afecta el valor de la moneda, ante lo cual el bolívar no valdrá ni más ni menos, sino que busca que se realicen transacciones más sencillas. En una rueda de prensa ofrecida en la sede del Poder Ejecutivo del Palacio de Miraflores en Caracas, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez indicó que los billetes de 5 y 10 bolívares estarán circulando en el país suramericano a partir del lunes próximo. También de esta región supimos que Bolivia reveló que hubo responsabilidad de los actores nacionales e internacionales en el golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales. La Cancillería de ese país emitió un comunicado confirmando la denuncia que hiciera la semana pasada el presidente Luis Arce en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la cual señala que instancias internacionales, entre ellas la Unión Europea, estuvieron implicadas. Durante la crisis política y social que vivió Bolivia en el año 2019, en el país hubo
denunciado graves violaciones a los derechos humanos. Así lo reseña la nota del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bolivia, citando el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Cancillería enfatiza que la administración de Arce coincide con la Unión Europea respecto a construir nexos sólidos basados en el respeto mutuo, complementariedad, solidaridad y la no injerencia en los asuntos internos de los estados. Sin embargo, lamenta que el ex embajador de la Unión Europea en Bolivia participó en la ruptura del orden constitucional en el país sudamericano. Ante la compleja situación social, económica, política y humanitaria que golpea a Haití, la ONU pide garantizar los derechos humanos de los migrantes haitianos. La nación caribeña sufre una crisis provocada por el hambre y los desastres naturales. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio hasta el terremoto y las tormentas tropicales de agosto, la violencia de pandillas y la pobreza extrema, el país se ha ido hundiendo en el caos. Y ahora, ante la preocupante situación de los migrantes haitianos, desde la Organización de las Naciones Unidas piden garantizar sus derechos humanos e instan a no expulsarlos sin haber evaluado sus necesidades de protección. Recientemente criticaron a la administración de Joe Biden no solo por repatriar desde su territorio a miles de refugiados haitianos, sino por el maltrato de guardias fronterizos hacia ellos en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y según un estudio internacional publicado en la revista británica The Lancet, el 55% de las muertes por violencia policial en Estados Unidos entre 1980 y el 2018 está mal clasificada o no se contempla en las estadísticas oficiales del gobierno. La investigación puso de relieve que el número de asesinatos de afrodescendientes es mucho mayor que el de otros estadounidenses, agregando que ellos tenían 3,5 veces más probabilidades de morir por ese tipo de violencia que otros grupos raciales. Los tiroteos y la violencia armada en Estados Unidos causan una cadena de víctimas mortales que caldean los ánimos de los norteamericanos, quienes toman las calles en multitudinarias protestas, y diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles a nivel mundial alzan la voz al respecto. Las promesas de las autoridades para revisar la actuación racista y brutal de los agentes luego del asesinato del afrodescendiente George Floyd no se han cristalizado. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. Retomamos temas de la actualidad nacional. En el programa de soberanía alimentaria que se implementa en el país, tiene prioridad la recuperación de la ganadería, por lo que esto representa en la alimentación del pueblo. En la provincia de Granma se han seleccionado 28 unidades de referencia donde se aplican acciones que permitirán incrementar los volúmenes de leche y carne vacuna. La vaquería 5 de la VPC Francisco Suárez de la empresa agropecuaria Bayamo comenzó ya la reanimación. La aplicación de tecnologías sostenibles en la ganadería es la esencia del programa de recuperación que se implementa en Cuba y exige la selección de unidades de referencia en todos los municipios. 28 de ellas representan en Granma el modelo de lo que debería ser este sector decisivo en la producción de leche, carne y otros renglones para la economía cubana. Las premisas fundamentales es aplicar poco a poco tecnologías sostenibles a partir del uso eficiente del suelo, la recuperación de las áreas de pastoreo, la siembra de la base alimentaria, la garantía permanente del agua para el abasto del ganado, ir mejorando reproductiva y genéticamente la masa ganadera. Aunque Granma tiene una difícil situación, se implementan acciones para revertir el escenario productivo. Estamos incumpliendo en más de 20.000 litros diarios la entrega, se están accionando en función de esto y precisamente el camino es ir aplicando tecnologías sostenibles sobre la base de pastos y forraje. En eso se ha venido trabajando en transformar los pastos, ya si cuenta con 3 hectáreas de quingrá, de forraje, 3 hectáreas de caña, 3 hectáreas de planta proteica ya sembrada, de moringa, titonia, morera. En estos momentos estamos enfrascados en sembrar 20 hectáreas
de banco de biomasa para el pastoreo. Más de 2.000 animales tiene hoy la VPC Francisco Suárez, incluida en el experimento. Una de sus vaquerías, la número 5, tiene el compromiso de lograr más de 643.000 litros de leche. Ya estamos alrededor de los 500.000 litros de leche. Nos faltarían unos 100.000 litros de leche para cumplir el plan. Creo que eso no es ningún problema. Ahora está lloviendo. Cuando todas las vaquerías logremos la base alimentaria, aspiramos a que lleguen a 8 litros por vaca. La provincia de Granma aspira a recuperar sus niveles de producción de la década de los 80, aunque el reto es inmenso. Hoy estamos entregando 25 millones de litros de leche junto con la entrega a comercio, es decir, al Estado. Hay que desistir de que la alimentación sea a base de pienso, a base de productos, de alimentos que estén fuera de la vaquería. El uso de tecnologías sostenibles en la ganadería siempre estará asociado a la capacitación y superación de la fuerza laboral. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos televidentes. Ayer también hubo severidad en el oriente del país. En Niquero y en Mangos de Baraguá, en Santiago de Cuba, se reportaron granizos, o sea, caídas de granizo durante tormentas locales severas, con vientos fuertes y abundantes descargas eléctricas. La situación tiende a mantenerse, la inestabilidad sobre zonas del interior y sur de casi todo el territorio nacional debido a esta vaguada que como casi estacionaria se coloca sobre gran parte del territorio nacional. Por eso esta tarde tendremos algunos nublados en localidades del norte de Pinar del Río, interior y sur del resto del territorio nacional, donde puede nuevamente llover con fuerza en alguna localidad. En el pronóstico entonces vamos a tener cielo parcialmente nublado, llegará a nublado en localidades de costa norte occidental, aquí con aislados chubascos y tormentas eléctricas hasta el anochecer, que serán algunos en localidades del interior y sur desde Artemisa y La Habana hacia el oriente del territorio nacional, y en la noche pudieran mantenerse, fíjense, sobre la isla de la Juventud, también en localidades de Granma y Santiago de Cuba. Propiamente ya las temperaturas con valores elevados para el oriente del país, pero en el occidente, fíjense, un poco más fresca, 31, 32 grados las máximas, puede llegar hasta 35 grados Celsius en la provincia de Granma. Los valores de temperatura en la noche rondan los 24, 27 grados Celsius, algún valor superior. Los vientos variables débiles, pero ya desde la tarde soplan del nordeste al este en todo el territorio nacional, velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Se mantiene el oleaje en el litoral norte occidental y en la norte oriental. En el resto vamos a tener poco oleaje hasta el anochecer. A resumen, mis amigos, se mantiene la influencia anticiclónica sobre territorio nacional, que llevará la mayor parte de los nublados y la lluvia a localidades del interior y sur de casi todo el territorio nacional. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz. Por favor, cuídense mucho y hasta mañana. Con el empleo de la innovación agroalimentaria, diversificar las producciones e insertarse en el mercado internacional es el propósito de un centenar de hombres y mujeres que laboran en la miniindustria Ceballos 1, perteneciente a la Unidad Básica de Producción Cooperativa Wilber Segura Matos en Ciego de Ávila. Como cada mañana, los agricultores avileños se adentran en el campo para la recolección de frutas, viandas y el empleo de labrar la tierra para sacar provecho de lo que hoy te brinda la madre naturaleza, en pos de una soberanía alimentaria y educación nutricional como exigen estos tiempos. De las 46 hectáreas de tierra tenemos dedicadas 24 hectáreas a la producción de guayaba. Tenemos en estos momentos sembrado 2 hectáreas de plátano macho, los cuales están en producción. Sembramos 2 hectáreas también de frijoles. Tenemos 2 hectáreas y media de sábila sembrada. En estos momentos estamos sembrándola para ver cómo podemos interceptarnos en el mercado internacional. Resulta vital el encadenamiento productivo que reciben estos alimentos al ser procesados en la miniindustria Ceballos 1 del Consejo Popular Ceballos, mientras que otros se venden en gran escala en los diferentes establecimientos y puntos de ventas de la ciudad cabecera. Hemos vendido el mantenido de la venta de los néctares en la población, en los kioscos, en ferias, a través del propio mercado. Hemos estado vendiendo el combinado de cítrico Ceballos, las mermeladas de guayaba, y actualmente estamos vendiendo la pulpa de guayaba a la estancia de Santi Espíritu. En cada área especializada de la entidad prevalecen rostros jóvenes que, unidos a otros de mayor experiencia, logran una empatía y al mismo tiempo un sentido de pertenencia admirable. Diariamente nosotros
Tratamos de producir 5.000, 6.000 botellas de jugo, tanto para el país como para las donaciones, porque eso, mi hija, esto es muy humano. Mucho sacrificio, mucha unidad y sobre todo muchas medidas con la COVID. En realidad es bastante duro porque nos da miedo contagiarnos, pero se puede trabajar, ¿por qué no? Sí se puede. Ante la falta de diésel en el país, el ingenio y la capacidad de respuesta de los obreros se puso a prueba para erradicar esta problemática o al menos disminuirla. Nos fuimos obligados a reorientarnos en el tema del uso de combustible, porque trabajamos a partir de diésel. Diseñamos y construimos un sistema a partir de la innovación y de la recuperación de cosas en desecho, y construimos un sistema que permite quemar fuel, pero no solo fuel, quemamos fuel, sus mezclas, y incluidos los desechos de los grupos electrónicos. Eso nos ha dado una gama de alternativas que no paralizamos la industria y a mucho menos costo. En tierra avileña, el campesino fiel conquistador de un mundo mejor es posible se consagra durante cada faena diaria con la ambición de acercarle a sus coterráneos y un poco más allá un producto fresco, apetecible y de buen gusto. Desde CEO de Ávila, Yacel Díaz Drago, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los minutos finales de este noticiero, espere detalles sobre la transformación integral de uno de los 65 barrios de La Habana, que cuenta con el apoyo de organismos de la Administración Central del Estado, las estructuras de gobierno y la participación popular. Recientes investigaciones de Naciones Unidas confirman que para el año 2050 Cuba será el único representante latinoamericano entre los países más envejecidos a nivel mundial. Y esto es una buena noticia porque vivir más, siempre que sea con calidad de vida, es bienvenido. Ahora, ante ese escenario hay que hacerse varias preguntas. ¿Qué proyectos pueden impulsarse desde la salud, la ciencia y la tecnología? ¿Cómo construir mejores oportunidades para el envejecimiento demográfico? La periodista Cristel Laspillaga analiza esta y otras cuestiones en el siguiente informe. La Organización de Naciones Unidas estima que para el año 2050, entre los países más envejecidos a nivel mundial, estará Cuba como único representante latinoamericano. Ante estos datos, ¿por qué debemos profundizar en las causas del fenómeno? Resultan imprescindibles las iniciativas desde la ciencia para garantizar mejor calidad de vida. Le contamos. Investigaciones demográficas indican que Cuba en solo 50 años ha transitado del 9.4% de ancianos en 1970 al 20.1% en la actualidad. Los estudios demuestran un importante crecimiento de la población de 75 años y más, con minoría en los volúmenes de edad para el trabajo, además de la concepción de hijas e hijos. Por lo tanto, persisten bajos índices de reemplazo poblacional y de fuerza laboral. En este contexto llegó hace más de un año la COVID-19 con mayor vulnerabilidad para los ancianos, no solo por la edad, también por enfermedades habituales en este grupo como las crónicas no transmisibles, por ejemplo, hipertensión, diabetes o cardiopatías. Reforzar nuestras capacidades de hacer salud pública para una población envejecida. Porque las enfermedades agudas se tratan de una manera aguda. Es decir, tú tienes una neumonía y tú te vas a poner penicilina una semana. Y se acabó la neumonía, ¿no? Ahora, tú tienes una hipertensión arterial y tú tienes que estar tomando antihipertensivos toda la vida. Es decir, que el fenómeno de las enfermedades crónicas es un fenómeno que genera una enorme demanda sobre la producción de medicamentos. Ante esta realidad, Cuba ha apostado por el desarrollo de la biotecnología, aunque su producción resulte más compleja que la química sintética. Hablamos de una ciencia muy demandada hoy por la industria farmacéutica y que cuenta con reconocidos productos incluso para las enfermedades crónicas no transmisibles como el policosanol o PPG, de elevada eficacia en el tratamiento de la hipercolesterolemia, uno de los mayores factores de riesgo coronario. En el momento actual ya se calcula que el 30% del mercado farmacéutico son productos biotecnológicos. Y que ese porcentaje va a llegar próximamente porque sigue subiendo al 50%. Quiere decir, estamos transitando hacia una farmacopea
que depende de la biotecnología. Y eso es un cambio mayor. Queda claro que la biotecnología provoca el incremento de la esperanza de vida, pero más allá de esta ciencia, ¿qué otras alternativas pueden dinamizarse para el bienestar de una población en su mayoría envejecida? Los proyectos que abarquen la inclusión ciudadana pueden transitar desde espacios en el comercio electrónico, alternativas de alimentación convenientes, tecnologías asequibles en la salud, hasta programas educativos y de comunicación para las personas de la tercera edad que les permitan también compartir experiencias, aprovechar al máximo todas las herramientas del ciberespacio o Internet y acceder a nuevas modalidades de entretenimiento y trabajo. El envejecimiento poblacional impone muchos desafíos para el diseño y ejecución de políticas públicas. Sin dudas, los enfoques medioambientales de la ciencia y la tecnología fundamentan rutas importantes en el camino. Para debatir sobre este y otros temas, estamos en redes sociales. Interactúe con nosotros. Gracias y manténgase informado. Gracias, Cristel. Y hemos conocido que el ensayo clínico para niños convalecientes de la COVID-19 comenzará en la capital la próxima semana. Con niños entre 2 y 19 años, este estudio pretende constituirse en una vía de protección contra el virus para ese grupo poblacional. Hacemos contacto ahora con nuestra periodista Gisela García Rivero. Buenas tardes, Gisela. ¿Qué otros detalles han ofrecido los expertos? Buenas tardes, colegas. Así es, efectivamente me encuentro en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de la capital del país, sitio clínico escogido por el Instituto Finlay de Vacunas para el inicio del taller del ensayo clínico de Soberana Plus Pediatría, un estudio que busca inmunizar contra el SARS-CoV-2 a niños convalecientes de la enfermedad. Por tanto, otra buena noticia para la familia. En horas de la mañana compartimos con los expertos del Instituto Finlay de Vacunas a propósito de este ensayo clínico que debe comenzar en las provincias de La Habana y Cienfuegos en los próximos días. Veamos. Es precisamente Soberana Plus, que ya ha demostrado en adultos convalecientes. Recordemos que ya en los adultos se hizo un ensayo fase 1, un ensayo fase 2 en convalecientes que dio muy buenos resultados, tanto desde el punto de vista de seguridad como de inmunogenicidad. Inmediatamente que se pone esa dosis de Soberana Plus, que es una dosis única de Soberana Plus, pues los títulos de anticuerpos, los niveles de anticuerpos inmediatamente responden, es decir, se elevan, y esto da una garantía de protección para el enfrentamiento al virus. Vamos a comenzar con el grupo etario declarado de 2 a 18 años. Vamos a comenzar al unísono. Vamos a tener niños que se clasificaron en su momento como asintomáticos, como sintomáticos leves, moderados, es decir, vamos a estudiarlos a todos. Y como siempre decimos en todos nuestros ensayos clínicos, nuestro objetivo es tener evidencias para poder ofrecer la mejor opción a nuestro sistema de salud. El ensayo clínico Soberana Plus Pediatría va a comenzar, lo reiteramos, en La Habana y Cienfuegos, con una muestra de sujetos de 520, sobre todo niños convalecientes de la COVID-19. También conocimos que en horas de la mañana en esta misma institución tuvo lugar el taller de conclusiones del ensayo clínico Soberana Pediatría con la presencia de niños y padres. Aquí se dieron a conocer los resultados de este importante proceso que ha sido la base para avanzar en la estrategia cubana de inmunización anti-COVID-19 en población pediátrica. De esta forma ponemos punto final a nuestro contacto. Muy buenas tardes, usted tendrá más detalles en la emisión estelar. Muy buenas tardes. La selección cubana de béisbol ya enfrenta a Panamá desde las 1:30 de esta tarde en el cierre del calendario de la Super Ronda de la Copa Mundial Sub-23. Luego de caer consecutivamente frente a Venezuela y Colombia, los antillanos presentan balances de 1 triunfo y 3 descalabros, pero aún conservan opciones de luchar por la medalla de bronce. Para ello tienen que vencer a su rival en este juego y esperar a que México derrote a Colombia y Venezuela a Taipei de China. Por Cuba, sorpresivamente abrió hoy el derecho Fran Abel Álvarez, quien es el cerrador del equipo. Indica el colega Guillermo Rodríguez que la decisión obedece a que el propio jugador pidió la bola y es el más descansado en el staff antillano. Pueden ver ustedes ahí cómo se concreta el último out de esta primera entrada. Cuba que también hizo cambios en la alineación.
Y en Japón, lo más destacado de esta fecha fue el desempeño de Iván Moinelo, quien rebajó su efectividad a 0.57 después de retirar en fila a los 3 bateadores que enfrentó. En tanto, Alfredo Despaine vio cómo se cortaba su racha de partidos consecutivos con hit al irse de 4-0. Por último, Dayan Viciedo conectó doble y sencillo en 4 turnos para subir su promedio a 278. Cambiamos ahora de tema. La ciclista cubana Marlis Mejía se reapareció en República Dominicana al ganar la rama femenina en la categoría extranjeros del Campeonato Nacional de Mountain Bike. Añade la publicación deportiva HIT que la antillana fue además segunda en la general entre hombres. Marlis está desde abril en Santo Domingo y en agosto participó en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta, en el cual dominó la contrarreloj individual. Y el actual campeón de la modalidad de fútbol sala, Argentina, enfrentará a Portugal en la final del Mundial que se efectúa en Lituania por reeditar la corona. La selección lusa superó a Kazajistán en la tanda de penales 4-3 este miércoles e intentará cambiar la historia el próximo domingo. Ambos elencos muestran paridad en el certamen con 5 victorias y un empate, dejando en el camino a escuadras de nivel como Brasil, España, Serbia o Rusia. Brasil y Kazajistán disputarán el metal bronceado. Y esta tarde reinician las acciones en la Liga Española con el desafío Atlético Alavés, pero el duelo de la jornada será el que sostendrán el Barcelona y el Atlético de Madrid mañana sábado. Los catalanes están en horas bajas luego de sus descalabros en la Champions, además de su mediocre desempeño en la Liga. En medio de la crisis donde todos vaticinan el adiós de su entrenador, Ronald Koeman, enfrentarán al actual campeón, el equipo que dirige el Cholo Simeone, en el Wanda Metropolitano. Todo ello con lo que representa el regreso de la fanaticada al 100% en los estadios. La emoción, los nervios y miles de voces conectadas por un mismo sentimiento vuelven a los estadios un año y medio después de aquella noche en el Villamarín, con el 100% del público a la grada, salvo un País Vasco y Cataluña, donde llenarán hasta el 60%, la ilusión de los más pequeños o de quienes llevan animando a los suyos toda una vida. Regresa por fin el alma del fútbol a los estadios. Por su parte, el líder de la Liga, el Real Madrid, visitará al Español el próximo domingo en aras de mantener su estatus. Otros duelos interesantes de la octava jornada serán los de Villarreal contra el Betis, el Sevilla ante el Granada y el Valencia frente al Cádiz. Por último, el movimiento deportivo cubano lamenta el fallecimiento de Rafael Pequeño Bernal, quien tuvo una destacada trayectoria como entrenador de los equipos masculinos de baloncesto de Villa Clara y de las selecciones nacionales juvenil y absoluta. Además, dirigió en otros países como Nicaragua, Argentina, Líbano y Venezuela, como parte de la colaboración deportiva cubana. Entre los reconocimientos recibidos ostentaba la distinción Mártires de Barbados y la medalla 40 aniversario de la FARC. Llegue a familiares y amigos las más sentidas condolencias. Buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro. Te esperamos en otra ocasión. Nosotros veamos más ahora de la actualidad internacional. En Argentina, este 1 de octubre, un conglomerado de organizaciones ligadas al kirchnerismo, conocidas como la Multisectorial, realizarán una caravana y movilización hacia los predios donde se levanta una base estadounidense en la provincia de Neuquén, con supuestos fines humanitarios. Los analistas Memphis consideran que la base sería una vía abierta al espionaje de los Estados Unidos sobre la vida y obra de esta parte del país por parte de una potencia con importantes intereses en la zona de Vaca Muerta. La periodista Irma Shelton ofrece los detalles. Decimos no a la construcción de una base yanqui financiada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. No a la base camuflada de ayuda humanitaria. Por la defensa del territorio y nuestros bienes naturales. Fuera, yanquis de Neuquén. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Este es el llamado hecho por la multisectorial neuquina No a la base yanqui contra los trabajos de construcción de las instalaciones de una base supuestamente humanitaria financiada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, que será donada a Defensa Civil de la provincia argentina de Neuquén. Todo indica que es la consecuencia de una reciente visita del Comando Sur, que se entrevistó con el exministro de Defensa Agustín Rossi,
dejando un tema álgido para el gobierno nacional. Los recursos naturales que hay en esta región de la Patagonia son muy importantes, los mayores inversionistas son empresas norteamericanas, por lo tanto esto no tiene absolutamente nada que ver con ayuda humanitaria, hay intereses concretos económicos de las multinacionales y están dispuestas a utilizar la fuerza represiva, incluso militar, para detener cualquier intento de reacción de parte del pueblo, por lo tanto es un peligro extremo el que se instale esta base militar y por eso hay que hacer todo lo posible para evitar de que eso ocurra. La multisectorial también presentará un amparo para que la justicia obligue al gobierno provincial y municipal a publicar las condiciones bajo las cuales se ha cedido el uso de tierras públicas en el convenio con Estados Unidos. Para los neuqueños, la mano de la embajada yanqui está detrás de esta base militar disfrazada de humanitaria, como evidencia de la intromisión imperialista que arrancó con Donald Trump y que continúa con Joseph Biden. Sumate a la caravana por la soberanía. El 1 de octubre a las 17 horas concentramos en el monumento a San Martín. Partimos 17:30 hasta la meseta. Te esperamos. Para el sistema informativo de la televisión cubana, Irma Shelton Tacé. El Ministerio de Salud Pública de Cuba desmintió una información falsa que circula en redes sociales sobre la regulación del autorizo de profesionales de ese sector para viajar al exterior por asuntos particulares. En una nota informativa, el organismo aclara que no existen nuevas regulaciones laborales ni transformaciones en las existentes para los trabajadores de la salud, sino que se mantienen tal y como fueron establecidas en diciembre del 2015. El Ministerio de la Industria Alimentaria de Cuba informó que desde este miércoles se inició la producción y distribución de leche en polvo para todos los niños de 0 a 6 años, 11 meses y 29 días de edad, correspondiente al mes de octubre. La entidad destacó que se realizan las acciones por los trabajadores de la industria, el transporte y el comercio para que hoy esté disponible ese producto en las más de 12.000 bodegas del país. La empresa mixta Ron Santiago S.A. junto a la corporación Cubarron S.A. presentó el Santiago de Cuba añejo 8 años, el cual pretende innovar y diversificar aún más la gama, al mismo tiempo que representa una nueva joya en el panorama del ron añejo cubano. Se trata de una exquisita creación líquida que celebra la experiencia de esta octava generación de maestros del ron de la ciudad de Santiago de Cuba. Por su parte, el ron cubano eminente ganó el premio Diamond Award en el concurso global Pent Awards 2021 por su excelente diseño del envase. Productos y servicios cubanos exponentes de los logros en los ámbitos económico, científico y cultural se presentan en la Exposición Universal de Dubái que inició hoy en Emiratos Árabes Unidos. Expo Dubái 2020 es la primera exposición universal que se celebra en la región del Oriente Medio, África y Asia Meridional y mantendrá sus puertas abiertas durante 6 meses hasta el 31 de marzo de 2022. Promocionado como el mayor evento realizado hasta el momento en el mundo árabe, cuenta con la participación de más de 190 países, entre ellos Cuba, que en su pabellón presenta productos como la miel de abeja 100% natural, marca Apizún de la empresa Apicuba, y perfumería y cremas cosméticas de Suchel Camacho S.A. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los estudiantes de 12º grado serán los primeros en regresar a la enseñanza preuniversitaria. Un equipo de nuestro noticiero llegó hasta el Pre-José Martí de la capital para constatar cómo se preparan estos centros y así recibir a sus estudiantes. A pocos días de reanudar el curso escolar, el preuniversitario José Martí de La Habana Vieja verifica todos los preparativos para recibir a sus estudiantes. Nosotros nos estamos preparando desde el 30 de agosto, higienizando en la escuela, embelleciendo la escuela para cuando nuestros alumnos vengan la próxima semana, el lunes 4, vean una escuela diferente. Estamos en esta última semana. Es el momento más arduo, es el momento más complicado, es donde estamos ya ultimando todos los detalles para que nuestras clases sean lo óptimo. Durante esta semana, los preuniversitarios de la capital han recibido a los padres de sus alumnos de 12 grado.
En estas reuniones se les informa cómo trabajará la institución educativa al retomar las clases presenciales, el horario docente, el sistema de evaluación, entre otros. El calendario de clases y sobre todo le puntualizamos que fue la mayor preocupación, las pruebas de ingreso a la educación superior, cómo va a ser el calendario, cómo va a ser la preparación. Con el objetivo de garantizar el distanciamiento físico entre sus alumnos, el preuniversitario José Martí organizará a sus 8 grupos de 12 grado entre la primera y segunda planta del centro. Para Liudis es una tranquilidad que su hija Lianet pueda regresar a las clases presenciales ya inmunizada con el esquema completo de Abdala. Es una tranquilidad para nosotros como padres, que ya ellos el lunes se incorporen a su curso ya vacunados, menos riesgo, aunque tengan que seguir manteniendo todas las medidas higiénico-sanitarias, como lo plantearon aquí en la escuela. Será el 12 grado el primero en regresar a los preuniversitarios a partir de la próxima semana. Después de 8 meses alejados de las aulas, llega este momento tan esperado por todos y más por estos jóvenes ya a las puertas de la vida universitaria. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y tras varios meses de medidas restrictivas como parte de la etapa de transmisión autóctona de la COVID-19, en Guantánamo se establecen nuevas medidas de flexibilización. Así es, Froilán. Entre las medidas se permite a los pobladores tramitar cuestiones personales, viabilizar el tránsito hacia sus centros laborales y continuar con el desarrollo socioeconómico de la provincia, incorporando estilos de vida que priorizan el cumplimiento de normas de bioseguridad. Con la mejoría del contexto epidemiológico y más del 90% de la población vacunada con una dosis, Guantánamo se aboca a la flexibilización de nuevas medidas aprobadas por el Grupo Temporal de Trabajo. Nosotros consideramos que la principal prioridad de trabajo de la pandemia hoy está en lograr que más del 95% de la población se vacune. Hay un grupo de servicios que pueden iniciar en cada una de las localidades. En el caso de la movilidad de la población, de extender los horarios. Y nosotros estamos planteando extenderlo hasta las 9 de la noche. Al inicio del curso escolar el próximo 4 de octubre, se suma la extensión de la movilidad en el transporte estatal y privado entre los municipios El Salvador, Manuel Tames, Guantánamo, Niceto Pérez y Caimanera. En tanto, trasladarse hacia el este de la provincia sigue estando limitado y requiere de autorizos. Va a ser de manera gradual. Por ejemplo, el tema de la moto, el tema de los coches, la movilidad de los transportistas privados, eso va a tener una flexibilidad. Los precios de los productos alimenticios, del transporte y de los servicios también son analizados por las administraciones gubernamentales de los territorios. Hemos decidido liberar un grupo de precios que permita que pueda incrementarse el nivel de oferta a la población. Y hay otros productos que tendrán regulaciones. A partir de la ficha de costo, empezar a formular precios para tener la garantía de que en los restaurantes, en la cafetería, puede existir la presencia de productos. Y en el caso particular del transporte, habrá regulaciones a partir de los kilometrajes a recorrer y habrá regulaciones a partir del medio que se utilice. Queda reforzar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en un periodo donde continúa el desarrollo socioeconómico de la provincia. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional de la Música, instituido por el Consejo Internacional de la Música de la UNESCO. En 1975 se instituyó esta fecha en un intento de unir a todos los pueblos a través de sus diversas manifestaciones artísticas, específicamente la música, señala el Centro Nacional de Escuelas de Arte de Cuba desde su cuenta en Facebook. Este día promueve el intercambio de experiencias y la apreciación de los valores estéticos. Debido a la situación generada por la pandemia, se detuvieron las presentaciones de música en los teatros, estadios o salas. Pese a ello, las plataformas virtuales han emergido como espacio para un arte que une, sana y salva.
Y seguimos con música precisamente, pues este 1 de octubre también se presenta en las principales plataformas digitales el álbum Silvio Rodríguez con Diácara. Según las palabras del trovador cubano, este disco fue grabado en 1991 en los estudios del sello Polygram de la Ciudad de México. Fueron apenas 3 o 4 sesiones en las que alcanzaron a grabar 10 temas. Las otras 2 se hicieron 20 años después en los estudios Ojalá de La Habana, cuando retomó este trabajo para al fin publicarlo. Silvio Rodríguez destaca además que después de 30 años sin cejar en la realización de este proyecto, puede al fin dedicarlo a la memoria del fundador de Diácara, uno de los más grandes bateristas que ha dado Cuba, Oscarito Valdés Jr. Ahora pasamos a otras noticias. Para estimular la creatividad de niños y jóvenes, el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Camagüey convocó el concurso 28 de septiembre dedicado a los comités de defensa de la revolución. El jurado premió las mejores obras. Momentos del trabajo cotidiano de los comités de defensa de la revolución se reflejaron a través de la prosa y el verso. El Centro Provincial del Libro y la Literatura en Camagüey convocó al concurso 28 de septiembre en diferentes enseñanzas. Después de evaluar las obras, el jurado otorgó los premios en poesía a Lester Vargas por La Décima Postales y a Heilin Cristiá por A Colaborar, mientras en narrativa lo mereció Oreste Ramón por la obra 28. Que los concursantes se apoyaran en los objetivos y las tareas fundamentales que cumplen los CDR para la creación literaria. Era una de las prerrogativas para participar en el concurso: las donaciones de sangre, las recogidas de materia prima, las guardias cederistas y todos los objetivos y misiones que tienen los CDR en Cuba. El coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo, envió un mensaje de felicitación por reflejar el entorno comunitario a través de la literatura. Queremos mandar desde aquí, desde la Dirección Nacional, un saludo a todos los cederistas del Centro Provincial del Libro y la Literatura de Camagüey y desearles muchos éxitos. Les contamos que por acá estamos enfrascados en los trabajos comunitarios que están haciendo en la capital. Sabemos que se está extendiendo la iniciativa a otras provincias, no tenemos la menor duda de que en Camagüey le pondrán también corazón a los barrios, como ha sido el llamado de nuestro presidente. El concurso Infanto Juvenil 28 de septiembre rindió homenaje a la organización de masas. Los CDR acompañan a la revolución en importantes tareas. Hace 61 años, en cada cuadra nace un comité. En Camagüey, Aimee Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy recordamos a Héctor Quintero en el aniversario 79 de su natalicio, considerado uno de los autores más importantes de la escena cubana, con una intensa carrera artística en el teatro, la radio, el cine y la televisión. Con relevantes trabajos como actor, escritor, director, productor, cantante, declamador, presentador de programas y narrador, recibió el Premio Nacional de Teatro 2004 y fue, hasta su muerte, miembro de la UNIAC. Logra su primer estreno importante con Contigo Pan y Cebolla, al que siguen el Premio Flaco, Sábado Corto, su versión de los cuentos del Decamerón, Mambú se fue a la guerra, entre otras. En Cuba, Héctor Quintero siempre será recordado como uno de los dramaturgos más populares de las últimas décadas. Y el segundo encuentro internacional de la canción infantil Corazón Feliz tendrá lugar a partir de hoy y hasta el 3 de octubre. Este viernes estuvo dedicado al coloquio virtual que se desarrolló en horas de la mañana y abordó el tema de cómo han acompañado los artistas a la niñez durante la pandemia, además de la creación de una red por la cultura de paz para la niñez llamada Corazón Feliz, con el interés de intercambiar buenas prácticas y de aunar a personas o instituciones que trabajan para la niñez y para ello se valen de la música. El segundo y tercer día, es decir, este fin de semana, el concurso se desarrollará a través de Cubavisión y la red de transmisión de Streaming Cuba a partir de las 10:15 de la mañana. Y así me despido por hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Claudia. Y ya lo habíamos adelantado, la transformación integral de 65 barrios de La Habana cuenta con el apoyo de organismos de la Administración Central del Estado, estructuras de gobierno en los territorios y la participación popular. San Miguel del Padrón es uno de esos municipios donde la experiencia ya muestra resultados. La histórica zanja del reparto La Corea ha desaparecido en más de un 60%. El resto de la obra
se acometerá antes que finalice el año. Era el planteamiento más antiguo y uno de los que demanda mayores recursos. Pero allí no solo se trabaja en esa compleja obra hidráulica. Tenemos mejoramiento de la farmacia, mejoramiento de la posta médica, tenemos están haciendo mejoramientos en las escuelas, se están reparando la bodega, tenemos un parque infantil, el Parque Santa Bárbara, que es un parque maravilloso, creo que va a ser, si no es uno de los parques más lindos que va a tener La Habana. Tenemos una sala de fútbol, de mini fútbol, que la tenemos, estamos también haciendo la Instituto de Limpia. Vamos a tener el beneficio de un punto de gas que era un planteamiento envejecido. Estoy contentísimo, porque nunca pensé que esto fuera a suceder así tan rápido. Porque nosotros vivíamos en unas malas condiciones, la casa se estaba cayendo ya. La gente está agradecida con los avances. Muchos de los habitantes apoyan de manera voluntaria. Otros se han convertido en fuerza de trabajo de los organismos ejecutores. El popular barrio San Miguelino hoy respira nuevos aires. Ya bautizaron una de sus calles como el Malecón. Disfrutan el asfalto, las aceras, las nuevas fachadas, el ambiente constructivo. Y todo el pueblo se siente satisfecho cada vez que pasan y ve cada obra nueva que hacen, se siente muy contento y muy agradecido de todas las organizaciones. San Miguel tiene incluidos en la transformación a los barrios La Corea, Cuarta y Ocho Vías, La Toya, Chenal, Callejón Los Rizos y Central y Autopista. Más de 200 acciones estamos haciendo. En San Miguel se está trabajando también en las circunscripciones priorizadas, en el resto de los consejos populares, de los 6 consejos que tiene San Miguel del Padrón. Se han hecho trabajos de acueducto y alcantarillado, se han hecho trabajos con el OVE, se han hecho trabajos en todos los consultorios médicos de familia, en las bodegas, en los comercios. Se han hecho trabajos también, además estamos proyectando una acción en todos los comercios de San Miguel del Padrón, en todos los parques del territorio, que podamos llegarle con la comunidad y con acciones de empresas del territorio. Cuentan que una de las nuevas aceras del reparto La Corea fue embestida por un camión. Los vecinos salieron al paso al chofer de tal manera que tuvieron que inmediar a las autoridades. Quedó demostrado el sentido de pertenencia de un pueblo que construye con el sudor de su frente. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Concluye así nuestra emisión. A usted las gracias por acompañarse. Manténgase actualizado con todos nuestros espacios a través de nuestra señal informativa en Canal Caribe. Buen fin de semana para ti, Mefesí, junto a tu familia. Igualmente, Froilán. Para usted, amigo televidente, nosotros volveremos el próximo lunes a la 1 en punto. Cuídese mucho. Buenas tardes.